ustedes revisaron para el día de hoy. Entonces, la discusión del caso debería ser bastante amplia porque ustedes ya tienen estos conocimientos. Entonces, antes de empezar propiamente con el caso clínico, nada más les voy a hacer un pequeño recordatorio sobre las referencias bibliográficas. Básicamente porque todavía hay algunos errores en las citas. Digamos que hay errores pequeños que no importan, como que utilicemos internet en vez de revista en línea o que tal vez no logremos identificar el nombre de la revista, pero he visto varios artículos que los ponen como anónimos o sin autores y eso no, pues no hay artículos científicos que sean anónimos porque pues a todos nos interesa publicar, ¿verdad? Entonces siempre tiene que ir ahí el nombre de los autores. Solo, perdón, ¿alguien iba a hablar o solo se les activó el micrófono? No, ok. Cuando utilizamos nosotros artículos como referencia, básicamente es parte de esta comunicación científica de la que hablábamos la semana pasada. El utilizar un artículo para hablar sobre un tema demuestra cierto profesionalismo y pues actualmente creo que ha adquirido cierto valor el utilizar fuentes científicas y no fuentes pues de desinformación o de noticias o de experiencia, ¿verdad? Hay temas como la ivermectina y como el dióxido de cloro que se han convertido un poquito como en tema de debate, porque muchas personas dicen, no, pero es que yo he tratado a pacientes con ivermectina, o yo tomo la ivermectina, o yo he tratado a pacientes con dióxido de cloro y les ha ido bien, pero la evidencia científica dice lo contrario, ¿verdad? Dice que no hay diferencia. Entonces, utilizar evidencia científica siempre va a tener un mayor profesionalismo en el gremio de salud. Además, nos permiten actualizarnos y educarnos continuamente porque la información siempre va a ser la más actual posible o deberíamos de buscar la información más actualizada posible. Y para eso normalmente utilizamos revistas científicas en las que ya salieron publicados estos artículos. Aquí hay otra observación importante. En algún momento alguien, creo que no fue de esta sección, pero alguien me preguntó si podía utilizar una tesis. ¿Qué pasa con las tesis? Las tesis no son la mejor fuente de información porque muchas veces no se han publicado, ¿verdad? No tienen un proceso de revisión tan estricto como el que tendría un artículo científico. Aquí en estas imágenes ustedes pueden ver entonces Pati. Sí, yo acá le quería preguntar desde hace ratos que si podemos utilizar TED Talks para, fuente, para ese tipo de cosas. Ok, va a depender de qué tipo de trabajo sea. Si es una discusión de artículo, no. Si es un caso clínico, sí podrían utilizar información de ahí, sabiendo siempre que estas son fuentes verbales, ¿verdad? Sí, sí, son diferentes expositores. Exacto, entonces citar bien al autor del que escuchaste la plática. Algo importante también es que normalmente estos autores o estas personas que hacen las ponencias siempre tienen una fuente principal y lo ideal siempre va a ser irse a la fuente principal, ¿verdad? Alguien que me preguntó lo de la tesis, le dije yo, mira, mejor revisa las bibliografías de esta tesis y andate a la fuente primaria. Lo mismo podemos hacer con las TED Talks. Pero sí, a veces es un poquito más difícil, ¿verdad? Porque se habla un montón de cosas, entonces solo citar bien al autor e idealmente poner también ahí el link para que la persona pueda escuchar la fuente que tú estás citando. Ah, ok, gracias. Ahora, cuando son discusiones de artículo o les pido un artículo científico, ahí sí no sería válido.
Luego, dentro de las bibliografías, aquí les coloco los ejemplos, ¿verdad? De qué es lo que debería de llevar. Cuando es una revista física, que realmente ya no se utilizan mucho, aunque la facultad tiene su revista física, ¿verdad? Yo tengo no, perdón, tengo creo que 4 versiones de la revista, yo podría encontrar ahí algo interesante y citarlo, y pues lo citaría entonces con la forma física de esta revista. Ahora, cuando utilizamos las fuentes en línea, que es lo más usual, ustedes han visto que yo les digo que no se utiliza la palabra internet, sino revista en línea. Con las bibliografías lo mejor es siempre ser lo más específico posible, ¿verdad? Entonces, si nosotros dejamos solo internet, lo dejamos un poquito abierto a la interpretación, sobre todo si no colocamos el nombre de la revista, ¿verdad? Entonces, por eso es que es tan importante colocar bien el nombre de la revista o su abreviatura oficial. Aquí les pongo yo el ejemplo del artículo uno de los artículos que ustedes revisaron para el día de hoy, ¿verdad? Ahí está el título, Trastornos hereditarios del metabolismo de la lactosa y la fructosa. Y dentro de los artículos encontramos normalmente toda la información, ¿verdad? ¿Qué vamos a necesitar? Los autores, el título, la revista de publicación, la fecha, el volumen, la edición o el número y la localización del artículo o el número de páginas. Esto sí puede faltar, ¿verdad? Hay algunas revistas que no tienen un número de páginas y entonces eso lo podemos omitir, no hay ningún problema. Igual a veces no hay número de la revista, sino que solo el volumen, también es válido. Aquí encontramos entonces en este artículo nosotros los autores, ¿verdad? El título, el nombre de la revista, que es importante. El Sevier no es una revista, o sea, no es una revista, sino que es una editorial. Y esta de EMC es una de las revistas científicas cuya editorial es el Sevier, ¿verdad? Entonces, cuidado con eso. Ahí está, ¿verdad? El Sevier es la editorial y MC Pediatría es el nombre de la revista. Y normalmente siempre al pie de página podemos encontrar los otros datos. Ahí encontramos la fecha de publicación, el volumen y las páginas. Entonces ya con esta información nosotros podemos construir ahí nuestra referencia bibliográfica, ¿verdad? Algo importante con los apellidos de los autores, normalmente solo se coloca uno, a menos que tenga un apellido compuesto como este de aquí, que no sé cómo se pronuncia, o cuando tienen un guión, ¿verdad? Hay quienes deciden unir sus apellidos con un guión precisamente porque saben que al citarlo solo se va a utilizar uno, pero si tiene el guión sí se utilizan los dos. Entonces básicamente es para conservar sus dos apellidos en su publicación. Quiero ver. Bueno, y la otra cosa importante es el enlace para el artículo, ¿verdad? No colocar la localización del artículo en su computadora o el link del PDF, que no siempre lo lleva uno a la página, sino utilizar básicamente la página de internet en donde encontraron el artículo. ¿Alguna duda? También es válido usar el DOI, que es un número único de identificación. ¿Tienen alguna duda con esto? Eso es básicamente para los artículos científicos. José Pablo. Sí, doctora, yo tenía una duda. Es que sí, ya hemos discutido esto varias veces de cuánto, o sea, desde qué fecha a qué fecha pueden ser los artículos. Pero en mi caso creo que me he topado mucho con que he buscado artículos lo más actual posible. Algunos obviamente que sí, si uno busca bastante, sí se encuentran, pero en mi caso he encontrado, por ejemplo, creo que fue de la enfermedad de Bonjerky, creo, que busqué un montón y de tantos, creo que solo el más actual que encontré fue del 2018, pero luego los demás eran como que del 2012, del 2016, del 2006, unos. Entonces no sé cómo podríamos hacer en ese caso de que a veces no encontramos muy recientes. En ese caso es válido utilizar fuentes un poquito más antiguas de los 5 años, que son las que en salud utilizamos, porque no hay nada más actualizado, ¿verdad? Siempre lo ideal es hacer la búsqueda en español y en inglés, porque a veces hay más artículos en inglés y los más actualizados suelen estar en este idioma, ¿verdad? Pero si ya buscamos y no encontramos, la justificación es esa, ¿verdad? Lo mismo en las tesis. Hay temas que no cambian, ¿verdad? Que no hay actualizaciones porque no se hace investigación.
Y entonces esa es la justificación para utilizar fuentes más antiguas. Perfecto, gracias doctora. Sí, porque cabal me costó un poquito, porque de hecho sí busqué y busqué en Mederaú y solo uno encontré, pues que fue el más actual de 2018. Sí, y de hecho varios grupos me comentaron lo de Fournier, que sí les costó un poquito encontrar artículos, y por cierto tenía que hacer yo la búsqueda y se me olvidó, pero sí, cuando pase así, simplemente eso lo pueden colocar dentro de su, perdón, como un comentario en su entrega en el portal, o mandarme un correo y decirme, mira doctora, yo estuve buscando y no encontré, lo más actual que encontré fue tal fecha, y no hay ningún problema. ¿Gaby? Doctora, yo tengo una pregunta. ¿El DOI se pone en vez del link o se pueden poner los dos? Y si se ponen los dos, ¿cuál se pone primero? Normalmente se pone en vez del link. No se suelen colocar los dos juntos porque con el enlace es suficiente para entrar. El DOI lo que pasa es que a veces nos ayuda también para tener el acceso abierto a algunos artículos que normalmente lo tienen cerrado, pero realmente es o usas uno o usas el otro. Ah, de acuerdo, gracias. Y tengo otra pregunta. Sí. ¿Usted ha intentado entrar a Inari? ¿Desde cuándo? Desde la plataforma. Bueno, es que yo ya no pude entrar, es que intenté entrar hace unas semanas o la semana pasada, no me recuerdo, ya no aparece tal cual el botoncito de Inari. O sea, sí aparece, pero cuando le das ingresar ya no está como la carpetita como celeste. Ok. Ahorita estoy entrando. No, sí puedo entrar. Solo voy a ver si con mis credenciales puedo entrar. Sí me dejó entrar. Lo que sí es que tengo en Chrome, digamos, tengo directamente el link a Inari, pero sí del portal. Ahora voy a intentar entrar desde el portal para ver si. Biblioteca, bases en línea. Pero la última vez que yo ingresé desde aquí, no me acuerdo cuándo fue, pero sí. Es que cambiaron la interfaz un poquito. A ver, ciencias de la salud. No, pero sí me aparece aquí Inari y sí me aparece para ingresar. Lo único es que sí está diferente la interfaz, pero también me deja entrar. Pero entonces a ti te aparecen como tres pestañitas, como Research for Life, Agora, Ardi y también Inari. Ya te entendí, ya adentro de Inari propiamente, sí, también cambió. Es la primera carpeta y ahí ya haces la búsqueda. Ah, Ajá, ok. es la misma primera carpeta, pero ahí reunieron todas las otras que no son, creo que es agricultura y no me acuerdo cuál es la otra. Ah, ok. Está bien. Gracias. Sí, pero te metes a esa primera carpeta y ahí haces tu búsqueda y ya te va a tirar como al que usabas antes. Pero sí sigue estando bien. Ah, de acuerdo, gracias. Ok, bueno. ¿Ya no hay más dudas con esto? Empezamos entonces a platicar un poquito de un caso clínico. Con este caso clínico, pues vayan poniendo atención porque les voy a ir preguntando. Vamos a ir construyendo y ustedes van a ir pensando
con cada dato que yo les dé en posibles diferenciales. Van a ver que es bien chistoso que cuando yo les dé el motivo de consulta empiezan a pensar de una vez en fructosuria, galactosemia, enfermedades raras, que no es lo más común que pensamos, pero normalmente es lo que piensan porque acabamos de ver estos temas. Entonces tenemos a un paciente masculino de 4 días de vida, originario y residente de Bogotá, Colombia. Su motivo de consulta fue ictericia desde el nacimiento. Andrea, ¿qué pensás entonces? ¿Qué pensás con este motivo de consulta? Que habría que evaluarlo para ver si tiene kernípteros. Ok, kernípteros. ¿Cristi? Bueno, también con la ictericia, también si hay algún problema en algún órgano, como el hígado. Ajá, como el hígado, exactamente. Alguna patología hepática. Cuando vemos ictericia, rápido pensamos algo del hígado. ¿Qué más, Majo? Bueno, yo también lo relacionaba con eso del hígado, ¿verdad? Y los niveles de bilirrubina, porque creo que lo acabamos de ver ahorita en la mañana en fisio. Ah, nítido. Qué bueno, porque así tienen bien presente la parte de hiperbilirrubinemia. Ok, entonces ahí ya tenemos algunos diferenciales. Tenemos que descartar kernípterus, tenemos que ver cómo están bilirrubinas, podemos pensar que hay algo hepático ahí. Con el kernípterus, ¿qué evaluación sería la más importante que tendríamos que hacer entonces semiológicamente hablando? De Apgar podría ser. Apgar tiene 4 días, ya no. El Apgar es al nacimiento nada más. Pero sí vamos por ahí. ¿Qué apartado de la historia clínica en examen físico nos interesa ver más? Observar sus ojos para ver si presenta pues el color amarillento. O también Ok, hacer, también hacer un examen de sangre para ver si presenta hiperbilirrubinemia. Pero eso ya no es tan semiológico. sí, eso ya no es muy semiológico, ajá, pero podemos ver escleras, podemos ver hasta dónde llega toda la parte de ictericia. ¿Mel? Pues, ajá, como estábamos viendo en fisio, el doctor dijo que como a los 4 o 3 días que era normal la ictericia, entonces había que ver si en qué partes también del cuerpo estaba presente esta ictericia, porque a veces puede ser normal. Ok, excelente. La edad del paciente y la ictericia, pues nos dice, bueno, podría ser normal, vamos a ver, ¿verdad? Es muy buen punto. ¿Cristi? Ay, perdón. No sé si podría ser también ver si la mamá tuvo alguna enfermedad, si podría derivar de eso. Ok, antecedentes familiares, ajá. Luis Pedro. Pues yo preguntaría si ha tenido problemas para amamantar al bebé. Ok, lactancia materna, ver todos estos aspectos también es bien importante. O sea, nos fuimos por otro lado, pero está bien. Con el kernicterius, la parte más importante que tenemos que evaluar es José Pablo. Sí, doctora, no sé si estoy en lo correcto, pero como es obviamente que la bilirrubina como que se asienta en el cerebro, ¿verdad? O que se acumula ahí. Ajá. Entonces, tal vez podemos ver los hitos del desarrollo psicológico, o sea, ir evaluando si los hitos que el bebé tendría que tener a esta edad o a estos días, pues, se van conforme al desarrollo normal que se espera, o no sé si también podría ser el perímetro cefálico, tal vez. Un poquito temprano para perímetro cefálico, pero sí toda la parte neurológica. ¿Andrea? Tal vez la escala de Glasgow por la letargia que podría, si está en kernípteros, puede estar letárgico. Exactamente, toda la parte neurológica, básicamente. Glasgow normalmente la utilizamos cuando hay historia de trauma cráneoencefálico, pero sí, la parte importante es la neurológica, ¿verdad? Si yo estoy pensando, este paciente podría tener un kernicterus, me tengo que ir a ver el neurológico. Mariale. Preguntarle a la mamá sobre la alimentación y qué tan cansado queda después de amamantar.
O sea, el bebé después de comer, qué tan cansado está, si está comiendo bien o se le dificulta mucho. Ok, sí. ¿Y Luis Pedro? También algo que yo había visto es que decía que entre los días 3 y 5 del haber nacido es que va a tener como que los niveles más altos de bilirrubina el bebé. Exactamente, sí, era lo que decía Mel también, ¿verdad? Que podría ser que esta ictericia sea normal. ¿Y qué conducta es la que hay que tener con estos bebés que tienen ictericia al nacimiento? ¿Qué plan educacional le podemos dar a la mamá? Fototerapia. Fototerapia, pero en casa, ¿cómo? Con el sol de la mañana. Con el sol de la mañana, exactamente. Cuando nosotros damos plan educacional al paciente, a la paciente puérpera que ya que ya le vamos a dar egreso con su bebé, le tenemos que decir que es importante que lo saque al sol en la mañana, obviamente durante las horas en las que el sol no va a dar tanto daño, ¿verdad? Que normalmente es antes de las 9 de la mañana, lo cual por el frío a veces es difícil. Si tiene una ventana, lo puede hacer a través de la ventana. Si hay mucho frío, pues tratar de mantener su cabeza caliente, los pies calientes y solo hacer por lo menos un rato la parte de la fototerapia con el sol, con la luz natural. Bueno, pero veamos qué más sabemos sobre este paciente. Nos dice la madre que cuando salió del hospital, después de que nació, le indicaron que la ictericia era normal y que únicamente debía poner al sol al bebé y ya con esto se iba a quitar la ictericia. Pero después de 3 días ella estuvo siguiendo estas indicaciones y nota que la coloración no cambió. Incluso hay áreas en las que está mucho más intenso, por lo que mejor decidió consultar. Además que se asoció a anorexia y succión pobre del bebé, por lo que mejor consultó. Lulu. No sé si puedo como decir de una vez lo que yo pienso del déficit o digo como que otros síntomas podría presentar o para hacerlo más Decime largo, qué pensás ahorita de esta historia. tal vez un déficit de galactosa 1 fosfaturiditransferasa. Ajá. Y pues en cuanto a los signos digestivos, así como decía, anorexia, tal vez vómitos y diarrea. Y el Ok. estancamiento ponderal, que no me recuerdo quién lo mencionó, que creo que sí es importante, porque durante los primeros días, quiera que no, el bebé debe desarrollar ciertos pues, signos o ciertas conductas, incluso el crecimiento tal vez a lo mejor no tanto, pues no es tan evidente, pero sí de peso y un poco de talla. Y bueno, los de afectación hepática y ictericia, y a lo mejor se podría empezar a ver signos de hepatomegalia. Ok, hay un montón de cosas que querés ver. Entonces, lo principal que querés ver en tu examen físico es el peso del bebé y si hay hepatomegalia y ver un poquito lo neurológico, ¿verdad? Y eso es importante que cuando nosotros estamos haciendo el examen físico, de una vez vamos, perdón, la historia clínica, de una vez vamos pensando en qué voy a encontrar en el examen físico, ¿verdad? Con esta historia, ok, quiero ver la técnica, ¿verdad? Quiero ver cómo le da de mamar al bebé. ¿Qué más quiero saber? Quiero ver cuánto pesa. Quiero ver qué tan generalizada está la ictericia. Quiero ver si hay hepatomegalia. Eh, Voy a interrogar por lo que decía ahorita Lulu, ¿verdad? Voy a interrogarle, tal vez no me mencionó vómitos, pero ha vomitado, ¿verdad? Tal vez no me mencionó diarrea, pero podría tener diarrea y la madre no necesariamente lo ha identificado como tal. ¿Alguien Doctora, más tiene Sí, Lulu, perdón. ay, no, perdón, yo solo se me olvidó mencionar que ahorita en fisio vimos que la hepatomegalia no se ve, sino que solo se palpa. Pero lo que sí se podría ver sería la cistitis, ajá, la cistis, ¿no? O algo Así. así. Solo que lo que vamos a ver es la distensión abdominal, porque ascitis ya estamos hablando que hay líquido libre en la cavidad abdominal y esa normalmente tampoco la vemos como tal, sino que cuando hacemos las técnicas semiológicas podemos ver que es agua lo que está presente y que no es gas, por ejemplo. Como a la inspección lo que vemos es la distensión, básicamente. ¿Rafa?
Buenos días. Yo siento que, bueno, ahorita leyendo el caso, siento que no le funcionó las indicaciones porque tal vez puede ser que la leche materna, pues que esté consumiendo el bebé, no esté bien sintetizada con las enzimas, como pues por el metabolismo de la galactosa. Y estaba leyendo yo hace un ratito, estaba leyendo yo que a veces como para un tratamiento pues factible para que no altere a nivel neurológico, deben darse pequeñas dosis de galactosa. No tiene que ser nula porque si no altera otra enzima que es la UDP, no me recuerdo cómo se llama, pero yo siento que va desde ahí, desde la madre, o sea, desde la leche de la madre para poder alimentar correctamente al bebé. Y sí. Ok. Ujú. O sea, este ya es un diferencial, Rafa. Tú ya estás pensando en una ictericia secundaria leche materna o una galactosemia. Cualquiera de las dos pueden ser tus diferenciales ahorita. Y eso es justamente lo que yo espero de cuando les presento un caso clínico, ¿verdad? Que vayan pensando en diferenciales. Ictericia, podría ser una colestasis, una colangitis. Todo lo que vieron en física. José Pablo. Sí, yo también estaba pensando lo mismo, porque como ya Lourdes mencionó, por ejemplo, lo de la deficiencia de lactosa 1-fosfaturil transferasa, pero también Rafa proponía otro, y precisamente yo recuerdo haber leído en uno de los documentos que decía que si mal no recuerdo, que para dar el diagnóstico como que de la deficiencia de lactosa uril transferasa, había como una tríada específica, que era como que revisar el hígado, el riñón, o sea, pues a nivel tubular y cataratas. Entonces, en este caso, el paciente solo únicamente nos refiere cierta sintomatología, sí, refiere ictericia, sí, pero siento que también, al menos yo, ¿verdad? Me iría tal vez como más, tal vez por el momento, sin pruebas y sin nada, me iría tal vez como un poquito más por ictericia asociada a, por ejemplo, pues como asociación materna o alguna ya como las que vimos en fisio, ¿verdad? O una ictericia fisiológica o algo así, porque como no tenemos pruebas renales o no tenemos como, no hemos hecho el examen físico y no vemos como cataratas, entonces creo que tal vez me iría más por eso, ya conforme va avanzando, creo que ya podemos ir pensando en una galactosemia. Exactamente. Por eso les decía que a mí siempre me parece muy chistoso que cuando les presento el caso se van de una vez por galactosemia, porque en la práctica no es lo usual, ¿verdad? En la práctica vamos a pensar en un montón de cosas antes de pensar en síndromes o en alteraciones metabólicas, pero es completamente válido porque, pues obviamente es el tema que tienen ahorita más fresco. Lo bueno es que también tienen bastante fresco lo de fisio, entonces van a poder pensar en otras patologías también. Ok, veamos los antecedentes de este paciente. Tenemos dentro de sus antecedentes prenatales, que es una madre adolescente con controles, que sí tuvo controles prenatales. Tenía una serología negativa para VIH y un BRL no reactivo. Dentro de los perinatales, el paciente es fruto de primera gestación con un parto eutóxico simple, institucional, sin complicaciones. Pesó 3.380 gramos, lo que lo sitúa arriba del percentil 50, y una talla de 51 centímetros arriba del percentil 75. Y dentro de sus antecedentes postnatales, refiere lactancia materna exclusiva, vacunación completa para la edad y el grupo IRH, que es O positivo. ¿Qué antecedentes de aquí llaman la atención o creen que son pertinentes para tomar en cuenta para un diagnóstico final? Adriana Sandoval. Yo creería que con lo mismo que estaban hablando anteriormente, tener muy en cuenta lo del peso y la talla, también lo de la lactancia materna exclusiva, ver todo eso de la manera en la que le está dando la leche al bebé, si se la está dando adecuadamente. Y también tenía una pregunta sobre lo de esto de la lactancia materna, sobre la leche de fórmula. Si, no sé si eso también sería como prudente observar si la madre, o sea, solo está dando lactancia materna así o leche de fórmula también. Ok, normalmente cuando le ponemos ahí el exclusiva, quiere decir que no le está dando nada más, ¿verdad? Si no ponemos lactancia materna más fórmula. Ah, Entonces, ahorita sí, solo es eso lo que le da. ah, Em,
Bien pertinente lo que decía Adriana, ¿verdad? De ver este peso inicial. Va un poco de la mano con lo que decía Lulu. Lulu. Solo una pregunta, doctora. Cuando, digamos que ahorita estamos viendo lo de las alteraciones en cuanto a fructosa y galactosa, pero si no mal recuerdo, el grupo y el RH de la sangre también podía provocar ictericia. Obviamente, si con la madre y el bebé no era, o sea, no eran Una compatibles. incompatibilidad. Ajá. Ah, ok. Exactamente. Entonces ahí nos faltaría un dato importante, ¿verdad? Y es saber el grupo y RH de la madre, porque esto también nos sirve para pensar en un diferencial que es mucho más frecuente que la galactosemia, ¿verdad? Por eso les decía, antes de irnos a la galactosemia pensamos un montón de cosas más. Incompatibilidad de grupo, ¿verdad? La incompatibilidad de grupo es una de las causas más frecuentes de ictericia en el neonato. Eh, y pues nos faltaría un poquito ese dato, que no lo tenemos igual, se los adelanto, no lo tenemos, pero hay una forma, una prueba que nos permite a nosotros ver si va por ahí el diagnóstico, pero todavía no vamos a llegar a pruebas. José Pablo. Doctora, yo solo quería tal vez aportar algo, no sé si está correcto, pero también ahorita en fisio vimos de que o sea, creo que en antecedentes también sería importante ver si el bebé fue prematuro o si el bebé nació a término, porque según vimos en fisio que cuando vemos ictericia normalmente en un neonato y si el neonato es prematuro es muy como usual, por decirlo así, o es un poquito más común de que la bilirrubina indirecta se deposite en el cerebro. O sea, creo que también sería importante saberlo, porque creo que ahí Dentro de no los aparece. perinatales. Dentro de los perinatales lo podríamos preguntar también, ¿verdad? Cuando no lo mencionan, así como parto eutóxico simple prematuro, normalmente es un parto a término, pero igual sí es importante tener esa aclaración. Ujú. Quiero ver. Bueno, lo que decía Adriana, que va de la mano con lo que dijo Lulu previamente, es lo del peso y la talla, ¿verdad? Tener bien presente este peso al nacimiento, ¿verdad? Porque ¿cómo vamos a saber si el bebé ha ganado peso o ha tenido alguna evolución positiva? Pues básicamente sabiendo este peso inicial para poder compararlo. Importantísimo que sea un parto institucional, ¿verdad? Hay factores de riesgo al momento de partos en casa, aumenta el riesgo de sepsis y la ictericia es una causa también de sepsis, un hallazgo, perdón, en sepsis. Serologías negativas, el BDRL, el VIH negativo también nos puede orientar a descartar un poquito estas causas infecciosas. Esta vacunación completa para la edad que incluirá. ¿Qué vacunas incluye? Si el bebé tiene 4 días. La BCG. Ajá. La pentavalente todavía no. No, todavía no. Hepatitis B. Hepatitis B, exactamente. Hepatitis B y BCG. Esas son las dos que se ponen al nacer. Veamos qué otros antecedentes tenemos aquí. Tenemos antecedentes heredofamiliares, padres no consanguíneos, importantísimos, se recuerdan en enfermedades metabólicas, ambos padres aparentemente sanos, una abuela materna hipertensa únicamente. Y dentro de sus antecedentes personales no patológicos, vive con sus 2 padres en casa propia, techo de terraza, piso de torta de cemento, 2 perros y un conejillo de indias. ¿Hay algo que llame la atención ahí? Ok, sigamos entonces. Examen físico. Peso actual, 3.100 gramos. El paciente con ictericia generalizada, hipotonía, somnolencia, distensión abdominal, se palpa hepatomegalia. Se revisa la técnica de lactancia y es adecuada, pero el paciente presenta succión pobre y rechaza la alimentación. Ok. ¿Qué piensan entonces ahí? ¿Quién quería ver el peso? Lulu. ¿Qué pasa con el peso? Estoy pensando. Bueno, que rechaza Ok. la alimentación. Obviamente va a bajar de peso. Ahí está por debajo bueno, no está tan por debajo, pero sí está en el límite.
En la Pero tablita. en comparación con el peso al nacer. Ay, no me recuerdo cuál era el peso al nacer. No está ganando peso, está bajando. Está sí. bajando, exactamente. Ujú. Entonces, esto ya nos debería llamar la atención, ¿verdad? Este bebé está perdiendo peso por alguna razón. Nos podemos dar cuenta que está rechazando la alimentación. La madre ya había referido también un poquito de anorexia, ¿verdad? Entonces, en ese momento ya podemos pensar en algunas causas que estén asociadas a la alimentación. Ictericia generalizada. Ok. ¿Algo más que llame la atención en este examen físico? La hepatomegalia, ¿o no? Ujú, la hepatomegalia, exactamente. O sea, aquí hay algo que está ocasionando que ese hígado crezca de tamaño. Además de eso hay ictericia. ¿Qué más? Esa hipotonía y esa... La hipotonía, doctora. Exactamente, la hipotonía y la somnolencia nos están diciendo que tiene ahí algunas alteraciones neurológicas, ¿verdad? Hay pérdida del tono muscular. ¿Por qué? Porque este paciente no tiene buen tono. ¿Por qué está con tendencia al sueño, ¿verdad? Los bebés normalmente cuando uno hace la evaluación se despiertan, lloran, se estiran, pero este paciente no, ¿verdad? Este paciente se duerme fácilmente, uno lo estimula y sigue con esa tendencia al sueño, lo cual no es normal en un paciente de esta edad, entonces hay que ponerle atención a toda esta parte neurológica. Bueno, ahora viene lo bueno. Aquí pueden... No, empecemos. Nati, ¿qué laboratorio te gustaría pedir? Así. No sé, tal vez una hematología completa, maybe. Va, una hematología. Espero que me sirva esto. No. Tal No vez está porque pasando. es un puntero. Bueno, pero si no, igual vamos a cambiar. Vamos a ver, cursor. Ay, gracias. Ahí está tu hematología, Natalia. ¿Alguien se anima a interpretar la hematología? ¿Y con ayuda? Vale, les pongo ahí qué significa cada cosa. Ahí. Ajá. Bueno, los neutrófilos, el porcentaje de neutrófilos está aumentado. Y los de los linfocitos está disminuido. La hemoglobina está baja y el nivel de hematocritos, que es el que creo que es el de abajo, ¿no? Sí. Está disminuido y los glóbulos blancos están aumentados. Ok, glóbulos blancos aumentados. ¿Cuál es el término para esto? Leucocitosis. Leucocitosis. Ajá, ¿a expensas de qué? De neutrófilos. De neutrófilos, exactamente. Tenemos una leucocitosis a expensas de los neutrófilos. Si la hemoglobina está baja, ¿qué tenemos? Una anemia. Anemia. ¿De qué tipo? Normocítica, normocrómica, ¿no? Normocítica, normocrómica, exactamente. Y básicamente eso, ¿verdad? Las plaquetas están normales. Entonces, aquí está nuestra hematología. Tenemos una leucocitosis a expensas de los neutrófilos y una anemia normocítica normocrómica. ¿Qué piensan de la hematología? ¿Algún diferencial que salte ahí? Los glóbulos blancos. Si los glóbulos blancos están altos, entonces, ¿qué podríamos pensar?
Yo ¿Algún pensaría que proceso tal vez hay algún infeccioso? tipo de infección. Ajá, algún proceso infeccioso podría ser un diferencial para este paciente. Les había mencionado que la sepsis podría estar presente en este paciente, perdón, en pacientes con ictericia. Entonces, podría ser ahí algo infeccioso, ¿verdad? Ese es un diferencial con esta hematología. ¿Y la anemia? ¿Va con lo infeccioso o algo más? Yo sentiría que tal vez la anemia va por cómo va bajando tan rápido de peso y por la mala alimentación que el bebé tiene. Ok, podría estar asociado a algún tipo de trastorno alimenticio. Ujú, ¿algo más con la anemia? Anemia en neonatos, ictericia. Ay, no sé, yo creo que estoy muy mal, pero tal vez alguna infección como Escherichia coli o algo así. Ok, eso es bastante válido, especialmente para uno de los diferenciales que ya habían mencionado, que es la galactosemia. Pero todavía no yéndonos para la galactosemia, cualquier infección es válido que esté ocasionando este cuadro en el paciente. Un proceso de sepsis, normalmente secundario a cualquier proceso infeccioso, puede desencadenar alteraciones a nivel del glóbulo rojo, específicamente. ¿Qué otro laboratorio? Vamos a ver, Marcos. ¿Qué otro laboratorio pedirías? Neonato, ¿verdad? No Ajá. sé. Yo hice dermatología. Habíamos hablado una de, ¿cómo se llama esta prueba? La de la prueba de COMS. Ok, una prueba de CUMS. ¿Y qué esperas ver en la prueba de CUMS? Creo que saldría eh, negativo o pues saldría positivo, no me acuerdo. Pues depende de lo que estemos buscando. Ahora, está bien, la prueba de CUMS está bien, pero tienen que saber por qué la estamos pidiendo, ¿verdad? Una prueba de CUMS la vamos a pedir ante la sospecha de que el paciente tenga algún proceso como una incompatibilidad de grupo. La prueba de CUMS nos va a decir si hay anticuerpos presentes en la pared del glóbulo rojo. ¿Sí me escuchan bien? Sí, Sí, doctora. Sí, doctora. doctora. Ok, que me salió ahí un mensaje que no tenía buen audio. Bueno, entonces este paciente aparentemente no es algo como una incompatibilidad de grupo, ¿verdad? Ese era uno de los diferenciales que habíamos planteado y ahorita con esta prueba podemos decir, no parece que va por ahí, ¿verdad? No hay anticuerpos en la membrana del eritrocito, por lo tanto, no es este el diagnóstico del paciente. ¿Qué más? Quiero ver quién más. ¿Marco? Yo tal vez pues probaría la prueba para ver la actividad de la galactosa monofosfato uridil transferasa, porque basado en todos los síntomas en todo lo que hemos ido dilucidando a través de la examinación, pues sí son síntomas muy indicativos de una galactosemia. Ok. Yo no estoy de acuerdo con esto. Sí es un examen que podemos pedir. De hecho, no lo tengo. Pero todavía no estamos tan hacia la galactosemia. Ahorita es bastante inespecífico. Ni siquiera hemos determinado si hay hiperbilirrubinemia. No se vayan tan rápido por ahí. José Pablo. Yo iba, no sé si se puede, pero iba a pedir también pruebas de bilirrubina, de directa o indirecta, para ver como qué tipo de trastorno pudiera ir que nos fuera indicando. Exactamente. Primero tenemos que ir a ver si hay hiperbilirrubinemia, ¿verdad? Sí hay una hiperbilirrubinemia. Tenemos un 16.51 de la bilirrubina total. ¿A expensas de cuál de las dos, José Pablo? Indirecta. Exactamente, la indirecta es la que está más alta, entonces es una hiperbilirrubinemia indirecta. Ahí
solo en este momento podemos decir, ok, diferenciales para hiperbilirrubinemia indirectas. ¿Qué quiere decir que sea la indirecta la que está elevada? Luis Pedro, no sé si era eso lo que ibas a contestar. No, yo quería hablar sobre otro examen que pediría. Va. Después te doy la palabra para otro examen. Ahorita veamos las bilirrubinas. Tal vez. ¿Qué quiere decir que sea la indirecta? Bueno. ¿Quién está hablando? Yo. Rafa, yo pensaba que no me recuerdo si es bien la indirecta o la directa, pero me recuerdo que tal vez está unido a albúmina. Albúmina, ¿no? La indirecta no está unida todavía a la albúmina. Es la directa entonces. Ajá. No, entonces, perdón. Casi. Ok. ¿Andrea? Síndrome de Kigler. Krigler-Najar. Sí. Ok, el síndrome de Krigler-Najar es un buen diferencial, sí, pero igual todavía nos estamos yendo mucho a síndromes y ahorita hay causas como un poquito más comunes que los síndromes raros. ¿Gaby? Yo me recuerdo que la directa era por obstrucción y la indirecta era por alguna deficiencia o ausencia de alguna enzima, que supongo que será la UDP-galactosa transferasa. Ok, sí. Primero veamos las dos diferencias, ¿verdad? La bilirrubina directa básicamente es la que está ya unida a la albúmina y que por alguna razón no se logra eliminar. Lo más común es que sea secundario a alguna obstrucción de la vía biliar que no permite que pase la bilirrubina ya conjugada y se elimine a través de las heces o de la orina. Mientras que la bilirrubina indirecta, esta es la que se forma a partir del metabolismo de la hemoglobina. Cuando yo empiezo a destruir eritrocitos, cuando yo empiezo a aumentar la cantidad de hemoglobina que se descompone y que se produce o que su metabolismo llega a bilirrubina indirecta o bilirrubina no conjugada, entonces tengo elevaciones o hiperbilirrubinemias indirectas, ¿verdad? Eso quiere decir estoy aumentando la formación de bilirrubina por alguna razón. ¿Qué razón puede ser esta? Hay muchas causas, ¿verdad? Pero básicamente con este examen lo que podemos decir es que se está produciendo más bilirrubina, que no ha llegado a conjugarse, ¿verdad? Se está produciendo más por alguna razón, pero todavía no sé cuál. ¿Andrea? No, Se perdón, quedó arriba. mi mano levantada. Sí, perdón. Ok. Causas de hiperbilirrubinemia indirectas, entonces sí pueden ser deficiencias enzimáticas, ¿verdad? Alguna deficiencia enzimática que aumenta la producción o que no permite que se llegue a conjugar la bilirrubina. Esa es una causa, pero mucho más frecuente que esto es que se esté produciendo más bilirrubina porque hay ruptura del eritrocito. ¿Cómo se llama esa ruptura del eritrocito? Hemólisis. Hemólisis, exactamente. Y ya teníamos una hematología que nos decía que había anemia, ¿verdad? Entonces, pareciera ser que aquí hay una anemia hemolítica. Me voy a adelantar aquí nada más para que veamos algo que pasó con este paciente. Normalmente, cuando la causa principal de la hiperbilirrubinemia indirecta es la hemólisis, siempre se va a mantener alta la indirecta, pero en este paciente, esta tablita nos enseña que originalmente, digamos, al cuarto día de vida, la bilirrubina indirecta era la que estaba elevada. Al sexto también, 7, 8, 9, siempre estuvo la indirecta más elevada. Pero después nos hizo un cambio, ¿verdad? Y en el día 12 y en el día 19 ya la hiperbilirrubinemia es a expensas de la directa, ¿verdad? Algo pasó ahí que este paciente ya no logró conjugar, ya no logró excretar la bilirrubina que ya estaba conjugada. Entonces, eso es algo para la evolución de este paciente y para el diagnóstico final también. Bueno. Luis Pedro, ¿qué otro examen querías pedir? Yo quería hablar del examen de orina, porque me recordaba que habíamos hablado en una clase de que para descartar hiperglicemia, porque Okay. si no estoy mal, la bilirrubina
que no es directa, es como común o es la que se puede sacar por la orina, en cambio la conjugada no. Que cabal mencionaba con los exámenes que se le hicieron anteriormente. Sí, en la orina en realidad podemos tener las dos, o sea, no especificamos qué tipo de bilirrubina es la que está presente, pero cuando tenemos hiperbilirrubinemias, lo más común es que el cuerpo trate de eliminarla también a través de la orina y podemos tener pruebas positivas para bilirrubina. Ahorita vamos a ver eso. Solo quiero ver si hay dudas. ¿Pati? Yo lo que quería decir, que aparte como que estar descubriendo qué tiene el paciente, también es importante saber cómo está el paciente en el momento. Entonces creo que nos saltamos algo muy importante, que son los gases venosos, para ver si tiene acidosis o algo así, para saber qué tan urgente, cómo está la situación del paciente ahorita. Ok, gases venosos, orina. ¿Está bien, Rafa? Tal vez la prueba química para ver la albúmina, como habíamos dicho que por la unión bueno, que tenía un aumento de bilirrubina directa, ¿no? Indirecta. Ah, sí. Sí, pero es importante, ¿verdad? Si no tenemos albúmina, ¿cómo la vamos a conjugar? Entonces también eso es algo importante. No tengo albúmina igual. Cuando pedimos una química, recuérdense que tenemos que tener claro qué pruebas específicamente queremos. En este caso, tú querías una albúmina, que no tengo una albúmina para darte ahorita, pero veamos la orina que quería Luis Pedro. Es el 8. Ahí está la orina simple, ¿verdad? Tenemos una densidad urinaria de 1.015, un pH de 7, tenemos proteínas arriba de 300 miligramos en la orina, hay indicios de cetonas, tenemos hemoglobina 3 cruces, pigmentos biliares o bilirrubina 3 cruces y hematíes incontables. O sea, sí hay bilirrubinas, Luis Pedro. Pero ¿qué otra cosa les llama la atención de la orina? La HB. La hemoglobina. Y básicamente junto con esa hemoglobina las proteínas, ¿verdad? No tiene por qué haber proteínas en la orina, porque normalmente si el filtrado glomerular es adecuado, las proteínas y las presiones oncóticas y osmóticas se mantienen, no tienen por qué migrar las proteínas hacia la orina y eliminarse. En este caso ya estamos viendo que probablemente hay alguna alteración en la filtración, además que pues los niveles elevados de bilirrubina también hacen que se eliminen más a través de la orina. Hay indicios de cetonas, no necesariamente quiere decir que el paciente vaya a estar hiperglicémico y por eso hay cetonas, sino que por alguna razón el metabolismo está virando también para obtener energía a partir de cetonas y se están eliminando un poquito a través de la orina. Hematías incontables, lo mismo, ¿verdad? Estamos perdiendo glóbulos rojos a través de la orina y es porque el filtrado está alterado. Dudas con la orina aquí. Si no, veamos qué más. Pati, querías unos gases. Gases venosos es el número 10. Bueno, bioquímica 1. Interpretemos esos gases. ¿Cómo está el pH? ¿Quién me ha hablado hoy? Adri Morales, ¿cómo está el pH? A ver si me recuerdo todavía de esto. ¿Está normal? No, no está normal. Valor normal del pH 735, 745. Está un poco bajo. Está bajo. Ajá, entonces, acidemia, alcalemia. Sería acidemia. Acidemia, exactamente, tiene una acidemia. ¿Será metabólica o será respiratoria? Pau. Yo creo que es metabólica. Ajá, ¿por qué? Porque el HCO3 está bajo.
Ajá, exactamente. Tenemos una acidosis metabólica, entonces, la compensación esperada para esta acidosis metabólica, ¿cuál será? Respiratoria. Ajá, respiratoria. O sea, esperaríamos que baje la presión parcial de dióxido de carbono. Y sí está bajando, ¿verdad? Entonces podemos decir que está parcialmente compensado. Pero cuando es una acidosis metabólica, ¿qué más hay que ver? El lactato, ¿no? Para ver si se corrige la anión gap. La No, albúmina, lo que vemos perdón. es la albúmina. Perdón. Ajá, pero sí es el anion gap lo que hay que ver. Tenemos que ver cómo está el anion gap. El anion gap está en 12.9. Me voy a apurar porque ya estoy viendo aquí que me queda poco tiempo. Entonces tenemos una acidosis metabólica anion gap normal. Ahí tienen ustedes sus datos de cloro, sodio y bicarbonato para hacer el cálculo si lo quieren hacer, pero está normal, 12.9. Y parcialmente compensada porque sí vemos que la presión parcial de dióxido de carbono está bajando. No sabemos si está bajando lo suficiente o no, por lo que por eso decimos nada más parcialmente compensado. Pati, entonces, ¿qué pensás de los gases venosos? Yo creo que si el paciente tiene acidosis metabólica, quiere decir que entonces sí vamos en el camino correcto, porque, no sé, tal vez no está pudiendo como digerir bien o metabolizar bien, mejor dicho, el ácido que se produce, ¿verdad? Y con la orina podemos ver que hay un poquito de alteración en el filtrado glomerular, ¿verdad? Entonces probablemente estamos perdiendo también bicarbonato a través de la orina. Y un dato importante aquí que también lo había mencionado José Pablo es lo del lactato. No para corregir el anion gap, pero si está alto. Un lactato arriba de 2 ya debería llamarme aquí un poco la atención, ¿verdad? Ahí puede ser un proceso metabólico secundario a alguna infección, ¿verdad? La infección sigue siendo parte de nuestros diferenciales porque una sepsis fácilmente nos podría ocasionar una acidosis metabólica con el anion gap elevado, que es lo más común, pero también puede estar normal. ¿Qué más? ¿Qué otro laboratorio? Ah, bueno, hay uno que no me han pedido que es bien importante. ¿Quién quiere pedir un laboratorio? Yo tal vez pediría una tomografía para ver si no hay daño cerebral. Ahorita que estuvimos hablando de, ahorita que estuvimos hablando de eso anteriormente. Ok. No tengo una tomografía, pero tengo una resonancia magnética. Vamos a ver, es el 15. Ahora, la resonancia magnética nos reportó que hay una marcada hipointensidad en T1 y en FLAIR, que son las que tienen las flechitas horizontales. Así tengo apuntado. Este es T1, este es FLAIR, que son básicamente formas específicas de la resonancia magnética. Y nos reportan aquí hipodensidades en T1 y en FLAIR e hiperintensidad en T2 y, solo en T2 en la sustancia blanca peri y paraventricular. Y se ve también leucoencefalopatía probablemente de origen metabólico. Esa leucoencefalopatía básicamente es un proceso inflamatorio que se suele dar en la sustancia blanca. Puede ser, en ocasiones puede ser secundario a infecciones, pero en este caso nos están diciendo que probablemente el origen sea metabólico. Las alteraciones propiamente de esta resonancia magnética pues no son específicas para nada, ¿verdad? Pero eso es lo que nos reportó la resonancia magnética. Doctora. ¿Sí? No sé si ya pedimos pruebas hepáticas. No, no hemos pedido pruebas hepáticas, solo bilirrubinas. Entonces, veamos qué otras pruebas. Pediría yo también. Ok, ahí no les puse los valores de referencia, pero todas están elevadas.
Tenemos ambas transaminasas están elevadas y la fosfatasa alcalina también está bastante elevado. Eso quiere decir que hay alguna lesión en el hígado. Además de esto hay hepatomegalia, hay hiperbilirrubinemia indirecta, hay anemia, o sea, ahí hay algún proceso que nos está ocasionando hemólisis y que está dañando el hígado. ¿Qué otras pruebas nos sirven para evaluar la función del hígado? Ya que lo vieron en fisio. No sé si también podría ser algún examen abdominal para evaluar todo eso de la distensión abdominal y ver lo de los riñones, lo del hígado, el tamaño. Sí. Un ultrasonido abdominal, podemos verlo, es el número 13. El ultrasonido abdominal les voy a contar. Lo hicieron en realidad porque las bilirrubinas cambiaron, ¿verdad? Inicialmente eran las indirectas las que estaban elevadas, pero luego cambian y son las directas las que se elevaron. Cuando la bilirrubina directa es la que está elevada, siempre tenemos que pensar en obstrucciones de la vía biliar. Y como ese fue el caso del paciente, se decide hacer el ultrasonido abdominal para ver si esa fue la causa de que se hubiera empezado a aumentar también la bilirrubina directa. Pero no había evidencia de obstrucciones a este nivel. La otra prueba que nos sirve para ver la función hepática son los tiempos de coagulación, ¿verdad? Los factores de coagulación se producen en el hígado y cuando tenemos la función de síntesis del hígado alterada, podemos tener también prolongación de los tiempos. El tiempo de protrombina en este caso está elevado y el de tromboplastina también está elevado en este paciente. Eso quiere decir que el daño en el hígado está siendo bastante marcado. Y hay que ver qué es lo que lo está ocasionando para poder revertir ese daño que se está produciendo en este paciente. Otra cosa que también siempre hay que ver en los pacientes es cómo está esta glicemia, cómo está la glucosa. ¿Cómo está esa glucosa, George? Marco, ¿cómo está la glucosa? Está baja, perdón, es que estaba pasando el camión de la chatarra. Ok, no hay problema. Está baja, exactamente. Este paciente está hipoglicémico. Entonces, eso también hay que ver qué es lo que lo está ocasionando. Claro que el paciente no ha comido, está rechazando el alimento, entonces eso explica bastante por qué está hipoglicémico. Pero igual puede estar asociado también a su patología de base. Doctora. Sí. Disculpe, es que ahorita me estaba acordando que eso también lo acabamos de ver en fisio. ¿Existen exámenes de amonio? Sí, existen exámenes de amonio y normalmente el amonio se nos va a elevar cuando está muy alterada la función hepática o cuando hay alteraciones en el ciclo de la urea. Ahí está. El amonio en este paciente, sin embargo, estaba normal, ¿verdad? Todavía la función hepática es lo suficientemente buena para mantener los niveles de amonio dentro de lo normal. Pero sí, es otra prueba hepática que nos permite también ver, es otra prueba que nos permite ver la función hepática. Si estábamos pensando en un proceso infeccioso, ¿qué les gustaría ver? Aparte de la hematología. Podemos hacer prueba. ¿Marco? Tal vez una serología para ver si hay anticuerpos ante algún virus o algún Podemos ver las pruebas de IgM, ¿verdad? Y recuérdense que IgM nos habla de infecciones actuales para ver si hay alguna infección que esté ocasionando lesiones hepáticas, como pueden ser el toxoplasma, el citomegalovirus, la rubiola, el herpes y la hepatitis B. En este caso, todas las pruebas serológicas estaban negativas. O sea, ninguna de estas está ocasionando el daño en este paciente. Y otro examen que podemos hacer es hacer un cultivo de sangre, ¿verdad? Dentro del cultivo de sangre podemos ver si hay un proceso séptico. En este caso, los cultivos estaban negativos. Y cuando estamos sospechando de una anemia hemolítica,
que ya lo habíamos dicho. También es importante que veamos cómo están los reticulocitos. En este paciente estaban elevados. Los reticulocitos son esas formas inmaduras de glóbulos rojos que normalmente se liberan cuando necesitamos producir muchos eritrocitos nuevos para equilibrar esa destrucción que se está llevando a cabo. Esto nos confirma, el examen de reticulocitos, la hiperbilirrubinemia indirecta y la anemia nos confirma un diagnóstico de anemia hemolítica, ¿verdad? Este paciente tiene un proceso hemolítico secundario a algo más, que siempre es lo que hay que buscar cuando hacemos este diagnóstico. Y tenemos también un frote periférico, que el frote periférico nos reportó la anisocitosis, que son solo esas formas anormales en el eritrocito, que básicamente nos confirma nuevamente el diagnóstico de hemólisis. Bueno, ahora sí ya vamos a ver el estudio que nos faltaba, ¿verdad? No tenemos una cuantificación de enzimas todavía, sino que en este momento lo único que se le hizo al paciente fue un estudio metabólico de la orina. Y aquí lo que pudimos ver fue que había una banda, que es esta que está aquí, en donde veíamos la presencia de galactosa en la orina, ¿verdad? La galactosa no debería estar presente en la orina. Tenemos también no me estoy adelantando, perdón. Ahorita solo tenemos esto de la galactosa en la orina, con lo cual básicamente podemos no confirmar un diagnóstico, pero sí tener una alta sospecha de que el diagnóstico de este paciente va a ser la galactosemia. La conducta inicial que se tuvo con este paciente fue que se le iniciaron líquidos. ¿Por qué? Pues obviamente estaba hipoglicémico, la función renal parecía estar alterada, entonces no estaba comiendo, había que hidratarlo. Se le tomaron los hemocultivos, ¿verdad? Para ver si había un proceso de sepsis por la alta sospecha que tenía por esa hematología y la ictericia. Y se le inició entonces cobertura antibiótica con ampicilina y gentamicina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se estaba sospechando que era una sepsis. Entonces, ese fue el tratamiento inicial que se le dio. Ya después, con el resultado del estudio metabólico de la orina, pues aquí ya se toma la decisión de suspenderle la leche materna y se le empieza un suministro de leche de soya. Se pide la evaluación a oftalmología, quien detecta una catarata bilateral en el ojo derecho. Y con la suspensión de la leche materna y el suministro de leche de soya, pues disminuye la ictericia, disminuye la hepatomegalia, mejora el tono muscular, ya empieza a tolerar mejor la alimentación. Y esto es algo que es bien simple de verlo, ¿verdad? El paciente rechazaba el alimento porque cuando comía se sentía mal. Así de simple. Si yo sé que comer manías me hace daño, no las voy a comer. Los bebés son iguales. Si el bebé come y se siente mal, no va a querer comer. Entonces, por eso es que rechaza la alimentación y cuando empieza con la leche de soya, pues ya empieza a tolerar mucho mejor la alimentación y ya no lo rechaza. Mejoran también los laboratorios, por lo que ya se le decide dar el egreso, siempre con seguimientos. En este paciente, se dan cuenta que el examen que quería Marco de cuantificación de la enzima GALT o galactosa 1-fosfaturiditransferasa no lo tuvimos, ¿verdad? Y eso fue básicamente porque cuando se le hace el estudio metabólico de la orina y se ve la galactosa, de una vez se le suspende la leche materna y entonces ya no se le hacen los niveles de esta enzima, se le hacen hasta después. En el seguimiento a los 3 meses, ya el paciente se dan cuenta que tuvo ganancia de peso, pero todavía está por debajo de lo normal, está en un percentil 3, igual que la talla, todavía está en talla un poquito baja. El perímetro cefálico ya está dentro sí está dentro de lo normal. Todavía tiene un poquito de hepatomegalia, tiene el hígado 2 centímetros por debajo del borde costal, no sostiene la cabeza, la sonrisa sí tiene sonrisa social. Hay hipertonía de miembros inferiores, las manos se mantienen empuñadas, aumenta un poquito el tono distal. Sí se le dio un diagnóstico de un déficit severo en el desarrollo
y se decide referirlo a nutrición, a neuropediatría, a terapia ocupacional y a oftalmología para que le den ese seguimiento para mejorar todavía más estos hallazgos del examen físico. Dentro de sus controles de laboratorio a los 3 meses se le hace la espectrometría de masa en tándem, en donde ya se ve que hay citrulina que está alta, y eso llamó mucho la atención. Y la galactosa 1-fosfato en sangre estaba en los valores esperados, ¿verdad? Ya con un tratamiento se espera que los niveles se mantengan por debajo de 0.5. Normalmente hay como rangos específicos para la edad, por debajo de los que se quiere mantener siempre la galactosa 1-fosfato. Bueno, lo de la citrulina, como les decía, llamó mucho la atención que estos niveles estuvieran elevados. De hecho, se sospechó que pudiera haber alguna otra alteración metabólica, y a los 9 meses se le repiten las pruebas y ya se hacen también pruebas enzimáticas. En el seguimiento de los 9 meses ya podemos ver que el peso está en un percentil 50, la talla todavía quedó un poquito baja, pero ya mejoró mucho a los 3 meses. Su perímetro cefálico también dentro de lo normal. La vacunación la lleva acorde a la edad, mantiene su alimentación con leche de soya y pues la alimentación complementaria con restricción de lácteos. Ya se sienta, sonríe, coge el biberón, tiene 2 dientes, no se encontró hepatomegalia, ya resolvió la catarata según el informe verbal que da oftalmología. Y dentro de sus estudios de laboratorio control tenemos ahora sí ya la actividad enzimática de la galactosa 1-fosfaturiditransferasa, que está, su actividad es por debajo de lo normal, ¿verdad? Debería estar entre 3.5 y 14, y este paciente lo tiene en 0.82. La cuantificación propiamente de la citrulina y de la galactosa 1-fosfato ya se encuentran ambos en valores normales, ¿verdad? Lo de la citrulina siempre quedó ahí como esa interrogante de qué fue lo que pasó, porque estaba elevada. Podría ser por la misma elevación de la galactosa 1-fosfato ocasiona alteraciones en el transporte de aminoácidos a nivel renal, y que por eso la citrulina se hubiera elevado en este paciente, pero luego normalizó, ¿verdad? No está muy claro ahí qué fue lo que pasó, pero ya después de esos 9 meses tenía control de la citrulina. Diagnóstico final, entonces, una galactosemia clásica o tipo 1, que es una deficiencia de la galactosa 1-fosfaturiditransferasa o GALT. ¿Dudas del caso clínico antes de que veamos la revisión? ¿No? No, doctora. Okay. Doctora. Sí, José Pablo. Yo solo tenía una duda. Es que como veíamos el semestre pasado, ¿verdad? Que normalmente en biología hablábamos mucho del tamizaje enzimático neonatal. Entonces, obviamente, eso es muy caro, pues, y obviamente no se va a pedir a todos los pacientes, aunque sí se debería hacer. Pero en este caso, si al paciente se le hubiera pedido un tamizaje neonatal, ¿se pudiera haber detectado esta deficiencia? ¿No? Sí. El tamizaje neonatal, pues como se hace al momento del nacimiento y se tiene ese diagnóstico, se restringe de inmediato la leche materna y evitas, pues básicamente todo el cuadro que tuvo este paciente. Y ahorita voy a hablar más de eso. Gracias, doctora. Ok. Bueno, hablemos un poquito entonces de la galactosemia clásica, ¿verdad? Básicamente, la epidemiología de esta patología es bien interesante, ¿verdad? Porque tiene prevalencias e incidencias muy variables de país a país. Hay países que tienen prevalencias bastante altas, hay países que tienen prevalencias bastante bajas, y de esto depende un poco el tamizaje, ¿verdad? Si se hace o no tamizaje en ciertos países va a depender de las incidencias que tienen reportadas. Como decía José Pablo, el tamizaje es caro, ¿verdad? Pero hay bastantes estudios que nos hablan del costo-beneficio de hacer el tamizaje. ¿Por qué? Porque esta patología tiene muchas secuelas, sobre todo a nivel del desarrollo
hay alteraciones o secuelas como retraso del desarrollo o retraso mental, y pues obviamente esto lleva a un gasto mucho mayor al de una prueba de tamizaje, ¿verdad? Entonces, por eso es que en muchos países se hacen estos estudios de tamizaje. Aquí tenemos esta imagen en donde podemos ver en qué países sí se está tamizando para esta patología. Normalmente hay países un poquito más desarrollados, pero algo interesante es el cono sur, ¿verdad? Se dan cuenta que Argentina y Chile tienen estos tamizajes que sí se hacen, y en Argentina tienen prevalencias que van desde 1 por cada 25.000 a 1 por cada 50.000 nacidos vivos. Esas son prevalencias, podrían parecer bajas, pero en realidad son altas para estas patologías, ¿verdad? Eso quiere decir que estos países que sí hacen el diagnóstico encuentran más casos. Y esto es bien importante porque nos permiten a nosotros hacernos una idea de que en Latinoamérica hay casos. El problema es que no se diagnostican. En Guatemala, ahí lo único que encontré fue una tesis en donde... ¿Era una tesis? Creo que sí era una tesis, pero se hizo, sí, de un químico biólogo que hizo básicamente el tamizaje en 90 niños, ¿verdad? Y en 90 niños no encontró ningún caso de galactosemia. El problema es que en 90 niños, pues, no es nada, ¿verdad? Entonces, no es un estudio que aporte mucho, pero... pues básicamente nos permite saber que sí lo podemos hacer, sí podemos hacer ese tamizaje en estos pacientes. La fisiopatología de esta enfermedad, pues lo primero es entender el papel que juega la galactosa en nuestro organismo, ¿verdad? Estas son algunas de las funciones que tiene la galactosa. Sobre todo la parte de la estimulación de la microbiota intestinal nos permite entender por qué hay predisposición a sepsis. Ya propiamente la alteración en esta patología se debe principalmente a la deficiencia de la enzima galactosa 1-fosfato-uril transferasa o GALT. Y algo importante de esta vía es que la vía clásica o la ruta del Eloir, que es la clásica para la galactosa, está inhibida. El problema es que no es esta la única vía, ¿verdad? Y tenemos una vía reductiva, una vía oxidativa y una vía de la pirofosforilasa. Cuando la galactosa se va a alguna de estas otras rutas, principalmente a la reductiva, que básicamente va a hacer la conversión de la galactosa al galactitol, los niveles de galactitol pues van a aumentar y se van a ir a depositar a distintos órganos o tejidos. Los más importantes pues obviamente son el cristalino, y al depositarse el galactitol en el cristalino pues va a ocasionar las cataratas. El galactonato, si la galactosa se va a la ruta oxidativa, pues van a aumentar los niveles de galactonato, y esto también se puede ir a depositar a distintos órganos. Usualmente el hígado es el más comprometido por el galactonato, y también el otro metabolito que se va a ir a depositar ahí a donde pueda es la galactosa 1-fosfato, ¿verdad? Entonces, dependiendo de dónde se depositen estos 3 metabolitos, van a ocasionarse las distintas alteraciones o manifestaciones clínicas. Y esas manifestaciones clínicas son las que tenemos aquí resumidas, ¿verdad? Las más importantes son las cataratas. Podemos encontrar ictericia, pues nuestro paciente presentaba esta ictericia. Puede haber hiperplasia de los islotes pancreáticos. Normalmente puede haber afección renal y lo que se produce es una tubulopatía proximal. Y básicamente esta se produce también por el depósito de galactonato en el riñón, y por la alteración también en el transporte de aminoácidos. Uno de los compromisos más importantes que se producen en estos pacientes es la parte neurológica, ¿verdad? La parte del desarrollo. Estos pacientes, al tener un tratamiento oportuno, digamos que se retrasa un poquito toda la parte de compromiso neurológico, pero no se elimina. ¿Alguien tenía alguna duda? No. Solo se activó el micrófono.
De hecho, después del tratamiento, después de restringir la lactosa, estos pacientes todavía tienen compromiso neurológico, ¿verdad? No está del todo claro el por qué el compromiso neurológico no se resuelve, pero el resto de sintomatología, el daño hepático, las cataratas, estas sí son reversibles, ¿verdad? Después de que se quita la lactosa, ya los pacientes resuelven estas alteraciones. Y otra importante, sobre todo en el caso de las mujeres, es la FAEA ovárica. Estos pacientes pueden, si, mientras más tarde se hace el diagnóstico y se restringe la galactosa, más riesgo hay de FAEA ovárica. La sepsis, ese es otro hallazgo importante que siempre se tiene que, de hecho, cuando uno encuentra a un paciente con sepsis por E. coli, que era la que mencionaba Lulu justamente, siempre se debería hacer el tamizaje de galactosemia, de galactosemia, porque no es como lo clásico, entonces siempre se hace este tamizaje. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de esta patología entonces, Carla? Pues con un tamizaje prenatal. El tamizaje es una opción, pero si en un país como Guatemala, en donde el tamizaje no es parte clásica no es lo usual que nosotros tamicemos para esta patología, ¿cómo podemos hacer el diagnóstico? Pues primero con el cuadro clínico que presenta el paciente y luego con los laboratorios. Y digamos que la prueba específica que nos permite hacer el diagnóstico. La actividad de la enzima, ¿verdad? Tenemos que ver si la enzima está deficiente y con eso ya podemos hacer el diagnóstico. ¿Esto por qué se puso así? Bueno, en la parte de los hallazgos de laboratorio, recordemos que no son específicos para la patología, ¿verdad? Sino que estos pueden ser tan inespecíficos como una anemia hemolítica. Y si nosotros nos ponemos a buscar causas de anemia hemolítica que no sean metabólicas, probablemente el diagnóstico se va a tardar todavía más. Si yo digo, tiene anemia hemolítica, pero yo creo que es un síndrome de Gilbert o es un síndrome de Crigler-Najjar, y no me pongo a pensar en otras patologías metabólicas, retraso más el tratamiento y por eso es importante tenerlo en cuenta. La hiperbilirrubinemia indirecta es el hallazgo más común, pero puede virar, ¿verdad? Como en este paciente. Empezó como una hiperbilirrubinemia indirecta y a los 12 días cambia, ¿verdad? Y es la directa la que se empieza a elevar más. Normalmente esto no está del todo claro de por qué se da, pero este viraje es bastante frecuente en los pacientes con galactosemia. Alteración de las pruebas hepáticas y los tiempos de coagulación, pues obviamente al tener depósitos de galactosa 1-fosfato y de galactonato en el hígado, estos van a alterar su función y entonces la función de síntesis no se está dando y se prolongan las pruebas de tiempos de coagulación. Puede haber hipoglicemia también en estos pacientes, no es una hipoglicemia muy marcada, pero sí puede estar presente. Proteinuria, albuminuria, glucosuria, galactosuria, podemos encontrar el galactitol en orina también. Y la acidosis metabólica hiperclorémica secundaria a la tubulopatía proximal. En el caso de la resonancia magnética, los cambios suelen estar más que todo a nivel de la sustancia blanca. Y si hacemos una espectroscopía, podemos encontrar la acumulación del galactitol en la sustancia blanca también, pero tampoco es algo que se haga muy frecuentemente. Y el diagnóstico definitivo entonces lo vamos a hacer con la medición de la galactosa 1-fosfato y la actividad enzimática. ¿Y el tratamiento, Sophie? Sí, como tratamiento tal vez sería suspender la leche materna, ¿verdad? Suspender la leche materna, ¿qué más? Sí, administrar una dieta para poder eliminar la galactosa y así se va a ir
observando una disminución de la ictericia y de la hepatomegalia. Y ya va a haber mejor tono muscular y mejor alimentación también. Ok. Básicamente la parte dietética es la más importante, ¿verdad? El quitar completamente cualquier fuente de galactosa, no solo la leche materna, sino que una vez que empezamos con la alimentación complementaria, tenemos que dejar bien claro en el plan educacional qué alimentos son los que no va a poder consumir, qué alimentos son los que no va a poder consumir este paciente. Algo importantísimo también es que también hay que dar una suplementación con ciertas vitaminas y ciertos minerales. Si estamos prohibiendo todos los lácteos, Wagner, ¿qué suplementación tenemos que dar? ¿Me puede escuchar? Sí, sí, te escucho. No les sabría decir. Ok. ¿Alguien sabe qué suplementos podemos darle a estos pacientes si les estamos prohibiendo los lácteos? Calcio. Calcio, exactamente. Calcio y vitamina D son dos de los, Carla, ¿verdad? Son dos de los suplementos que normalmente vamos a estarle dejando a estos pacientes y que tenemos que estar haciendo las mediciones anuales. No necesariamente tendríamos que dejar un suplemento, ¿verdad? Podemos solo asegurarnos de que dentro de su dieta incluyan alimentos que tengan una fuente importante de calcio y de vitamina D, pero si no es posible, la suplementación también está indicada. Luego tenemos que seguir haciendo esas cuantificaciones de glucosa 1-fosfato, galactosa 1-fosfato, perdón, a los 3 y 9 meses después de que nosotros ponemos la restricción dietética. Normalmente lo que les decía es que dependiendo de la edad son los niveles que nosotros queremos mantener de la galactosa. Normalmente en pacientes lactantes necesitamos que estén por debajo de 50 miligramos, 150 miligramos a los 3 y 4 años, 200 miligramos en los lactantes, en los escolares. Ya en la adolescencia por debajo de 250 miligramos y en adultos por debajo de 300 miligramos debería de ser lo que los pacientes accidentalmente, digamos, consuman de galactosa. Y también es importante cuando nosotros sospechamos o el paciente sospecha de algún tipo de intoxicación, yo no sabía que esto tenía queso, por ejemplo, y me lo comí y tengo miedo que me vaya a ocasionar algún daño. Entonces se hacen las mediciones y con eso se toman las decisiones clínicas. El seguimiento multidisciplinario, como lo pudimos ver en el caso clínico, ¿verdad? Tuvo seguimiento por nutrición, por terapia ocupacional, obviamente en este caso pues pediatría y neurología, oftalmología, no sé si ya lo había dicho, pero también es importante que tengan este seguimiento del paciente y nutrición. Aquí en esta tablita podemos ver esos alimentos permitidos y los que están restringidos. Lo más importante con los restringidos es la leche y todos sus derivados, ¿verdad? También alimentos que tienen caseína, que es distinta al caseinato. El caseinato sí lo pueden consumir estos pacientes y normalmente el caseinato es lo que tienen los quesos maduros como esos que aparecen ahí, el suizo, el gruyère, el emmental, parmesano maduro. Todos esos quesos, por el tiempo de maduración que tienen, ya no tienen ni caseína ni lactosa, sino que caseinato y por lo tanto los pueden consumir sin ningún problema. Y algo importantísimo son los alimentos fermentados, que lo que tienen es caseína, ¿verdad? Y que muchas veces los pacientes no lo pueden ver como algo que sea un lácteo, pero la presencia de caseína ocasiona también las alteraciones en estos pacientes, entonces hay que explicarle bien al paciente todos los alimentos que están restringidos para evitarlos y que revise siempre las etiquetas nutricionales para ver los ingredientes y asegurarse de que no consuman ningún tipo de estos alimentos por los efectos que van a tener. ¿Alguna duda? Doctora. Esas son las referencias. Sí, José Pablo.
Perdón, es que también yo estaba leyendo, ¿verdad? Que, pues como ya mencionó usted, principalmente el tratamiento pues, es en la dieta y llevar como que seguimiento, pero si bien es cierto, ya hablamos de que causaba daño neurológico, pero en este caso, obviamente, ya pues según estudios es irreversible, pero no se pudiera apoyar con terapia, no sé, por ejemplo, en los neonatos tal vez se les dificulta hablar o no sé, entonces como terapia del habla y cosas así, no se podría. Sí, eso va dentro del tratamiento multidisciplinario que les mencionaba, ¿verdad? Si el paciente tuvo alguna alteración en el desarrollo, pues mantiene esta terapia, ya sea fisioterapia o terapia ocupacional o cualquier tipo de terapia que necesite para mejorar su calidad de vida. En estos pacientes también es muy frecuente que uno esté haciendo pruebas de coeficiente intelectual porque suelen mantener, su coeficiente intelectual suele ser un poco bajo, ¿verdad? Entonces se mantienen haciéndoles pruebas de coeficiente intelectual para ver cómo van. La parte de, eso me faltó, ginecología, por ejemplo, en pacientes que ya se sabe que tuvieron alguna disfunción ovárica o el seguimiento simplemente por ginecología también para ver que no hagan la falla ovárica o la disfunción ovárica, perdón. Y las densitometrías óseas, ese es otro seguimiento que se le da a estos pacientes porque como vamos a tener niveles un poquito bajos de calcio a veces, pueden tener también alteraciones a este nivel. Pero sí, básicamente el tratamiento va de la mano de las alteraciones que presenta el paciente, ¿verdad? Si ya tuvo falla ovárica o disfunción ovárica, pues ginecología tiene que darle seguimiento, si tuvo catarata, oftalmología le da seguimiento, etc. ¿Alguna otra duda o algún comentario? Ok,